Expansión de Euclides a Java, Gabriel Pérez Santamaría. 15 años más de avance. 1.1 Predicciones. En la sección 1.2 del libro del profesor Ricardo Peñamari, el autor se dispone a hacer predicciones sobre el futuro de lo que hoy en día se conoce como ingeniería de sistemas y computación. En esta primera sección quisiera abordarlas, analizar si fueron cumplidas, si no fueron relevantes, si no se han cumplido o si aún son preguntas abiertas. 1.1.1 Mejoras sintácticas en los lenguajes. El profesor Peña hace referencia al avance y cambio en la estructura de los diferentes lenguajes de programación desde sus inicios hasta el 2005. Desde ese entonces y hasta el 2020 han sucedido grandes cambios. Uno de estos, por ejemplo, es la aparición de muchos otros lenguajes de programación con diferentes gramáticas, algunos de ellos con objetivos de simplificaciones sintácticas y abstracciones de muy alto nivel con el fin de producir código rápido y funcional. Se pueden mencionar ejemplos como JavaScript y Python, los cuales ya existían en los inicios del siglo XXI, pero no eran tan famosos, evolucionados ni difundidos como los hoy en día. Una variación interesante sobre esta predicción es que no solo salen a relucir lenguajes con desarrollos sintácticos, pero también otros con sintaxis orientados a procesos o desarrollos específicos. Actualmente se les considera un paradigma de programación y son llamados lenguajes de dominio específico, DSL. Algunos ejemplos: SQL, Verilog, R, Matemática, Jack, Generic Eclipse Modeling System, CSound. 1.1.2 Mejoras de modularidad. A medida que el tiempo avanza, se ha requerido añadir y diseñar nuevas técnicas para la reutilización, segmentación, modularización y reutilización del código. Los desarrollos en torno a la ingeniería de software se han guiado alrededor de este conjunto con la programación de proyectos masivos a largo plazo. La utilización de conceptos de módulos dentro de lenguajes ya es realidad y se extiende a la implementación combinada de diferentes lenguajes de programación, aprovechando las ventajas de cada uno y trabajando en armonía dentro de una misma aplicación. 1.1.3 Sistemas de tipos. A los lenguajes de programación se les ha asociado una característica importante y es la de tipado. Se pueden encontrar lenguajes fuertemente tipados como C++ o Java y otros lenguajes no tipados como JavaScript. Más allá de abogar por la superioridad de uno o del otro, actualmente estos modelos se han conciliado hoy en consistencia, donde se tienen en cuenta los objetivos, la necesidad, la preferencia y no la exclusividad. 1.1.4 Mecanismos de evaluación. El campo de la verificación formal claramente es uno de los caminos que el desarrollo ha tomado en estos 15 años y definitivamente ha probado ser uno de los más complejos. Aquellas técnicas matemáticas de verificación formal que ya existían antes del siglo XXI aún son usadas y sobre estas se han generado nuevas ideas. Los dos acercamientos más comunes son la verificación por modelo y la verificación deductiva. La verificación por modelo se lleva a cabo a través de la exploración exhaustiva del modelo matemático asociado y usualmente es delimitado por todos los estados y transiciones del mismo modelo. Algunas técnicas de implementación son State Space Enumeration, Symbolic Simulation, Abstraction Refinement, Linear Temporal Logic, LTL, Property Specification Language, PSL, System Verilog Assertions, SVA, Computational Tree Logic, CTL. La verificación deductiva consiste en generar a partir de las especificaciones funcionales y el modelo matemático un conjunto de obligaciones matemáticas que la implementación debe de cumplir y así limitar el espacio de errores en el que el programa puede incurrir. A la hora de implementar este método, se usan sistemas interactivos de demostración tales como OLG, ACL2, Isabelle, COC o PVS. Una gran desventaja de este método es que requiere alto conocimiento e interacción activa con el programador o matemático que quiere llevar a cabo dicha evaluación. Los métodos de evaluación de sistemas concurrentes son un tema de investigación que ha suscitado grandes problemas. En el afán de la evolución de la ingeniería de software, se han desarrollado técnicas de debugging y troubleshooting de sistemas paralelos distribuidos, así como diferentes modelos matemáticos y lenguajes formales para expresarlos. La congruencia estructural, equivalencia semántica,
técnica de bisimulación, entre otras cosas, de paradigmas como el cálculo de pi, son ejemplos de herramientas matemáticamente formales para describir el funcionamiento de servicios paralelos y distribuidos. Sin embargo, es muy complejo la utilización de estos como un método de verificación formal para la especificación funcional de una plataforma concurrente y paralela. 1.2. Mejorando el pasado. No todo avance en los últimos 15 años se puede considerar como algo nuevo. Muchas de las herramientas que usamos hoy en día tienen su pasado bien fundado a finales del siglo anterior o incluso antes. En esta sección se abordarán aquellas ideas y herramientas que han recibido en los últimos 15 años el apoyo de una comunidad numerosa, lo cual ha significado una evolución continua de varias herramientas y teorías que permiten hacer tareas que desde hace décadas ya eran necesarias de forma más eficiente. 1.2.1 Compiladores. La historia de los compiladores es extensa y en este libro fue descrito con la precisión necesaria para un texto divulgativo. El hecho de que se usen compiladores hoy en día con toda tranquilidad en ningún momento significa que la investigación o avance al respecto se haya detenido. Ya desde 2005 se utilizaban técnicas como el de Ahead of Time Compiling, AOT, e implementaciones de otros paradigmas como los intérpretes. Estos últimos dos son específicamente mencionados justamente porque Java sería el conejillo de Indias para la investigación e implementación de los Just-in-Time Compilers, JIT. Los JIT son una combinación dinámica entre los AOT y los intérpretes. El intérprete es muy veloz para pasar de lenguajes de alto nivel a códigos intermedios de validación semántica, suficiente tal que AOT pueda transformar dicho código intermedio a código de máquina específica, optimizándolo mientras el código se ha estado ejecutando. Es decir, el intérprete hace su trabajo normalmente y ejecuta código línea a línea, mientras un compilador está haciendo su trabajo de por detrás. Cuando este acabe, se hace un cambio de fuente de instrucciones y el resultado es un computador corriendo con un código compilado y optimizado. Esta técnica no es estrictamente invención de los últimos 15 años, por eso el título es la sección. Los JIT se encontraban en sus primeras etapas para el final del siglo XX. Durante la primera década se han producido extensas investigaciones y propuestas alrededor de este paradigma. Publicaciones tales como referencia 1, en las que se intenta adaptar la técnica tracing, JIT, para funcionar los lenguajes como Python, son muestras del avance y adaptación que se le ha dado a esta propuesta híbrida de compilación. Referencia 1, Friedrich Bolz, Antonio Cuny, Maciej Fijalkowski, and Aniel Rigo, Tracing the Meta Level, PyPy's Tracing Hit Compiler in Proceedings of the Fourth Workshop on the Implementation, Compilation, Optimization of Object-Oriented Languages and Programming Systems, páginas 18 a la 25 años 2009. Otro tema de investigación relacionado directamente a los compiladores ha sido la validación o certificación de compiladores o parches. Esto hace referencia a la prueba del significado o valor semántico de cierto programa en cierto lenguaje de programación, no se pierde y es consistente con el código intermedio optimizado generado durante el proceso de compilación. Para este campo aparece la utilización de técnicas o especificaciones formales como lo son la consistencia cíclica o el uso de la lógica de separación. La consistencia cíclica trata de que si un programa es llevado de un compilador de un lenguaje a otro, debe formularse otro compilador reverso que, dado el código intermedio generado del primero, sea capaz de revertir el proceso y llevarlo de vuelta en su lenguaje original, siendo consistente con el programa originalmente traducido. La lógica de separación es una extensión de la que se hablará más adelante. Sin embargo, lo importante es entender que, al igual que la lógica de Hoare, sirve para llevar formalmente un programa a su especificación funcional y eso puede ser usado para validar equivalencias. Ejemplos que hablan de esto puede ser la TBOC, referencia 2, que se plantea como un validador de dos fases para compiladores, o el libro Program Logics for Certificate Comparison, referencia 3, diseñado como libro guía de un curso de compiladores para estudiantes de posgrado. Referencia 2, Clark Barrett, Jihan Benjamin Goldberg, Jinhu, Amir Panweli, and Leonard Suk, TBOC.
a translation validator for optimizing compilers. In International Conference on Computer Aided Verification, página 291 a la 295, Springer, año 2005. Referencia 3, Andrew W. Apple, Program Logics for Certificate Computers, Cambridge University Press, año 2014. Por último, cabe mencionar el exponencial crecimiento de desarrollo tecnológico guiado especialmente hacia los motores gráficos y los cálculos que estos conllevan. La proliferación y el uso de unidades de procesamiento gráfico GPU es imponente en la actualidad a tal punto que los lenguajes de programación dedicados a ellos, como CUDA, han requerido la atención de aquellos investigadores de compilación. La computación gráfica y los GPU son un ejemplo excelente de la computación paralela, tema del que se hablará más a profundidad adelante, y como este paradigma trae sus propios desafíos para los compiladores clásicos. En este caso nace la idea de compiladores guiados por directivas, Directive-Based Compilers. No es un lenguaje de programación como tal, pero son instrucciones tomadas por el procesador para especificar comportamientos que el compilador debe tomar en ciertos puntos del código debido a su conocimiento previo del programador sobre el mismo. El concepto es hablado de forma teórica y forzado con una comparación práctica del artículo 4 de la organización Springer. Referencia 4. Swaphill, Wick, Ruben Gann, María J. Garzarán, and David Padua. Directive-Based Compilers of GPUs in International Workshop on Languages and Compilers for Parallel Computing. Páginas 19 a la 35, Springer, año 2014. Debido a la naturaleza declarativa de esta compilación, aparecen diferentes modelos de programación directiva, algunos mejores que otros, y la investigación se guía en la evaluación de los mismos y optimización de estos para hacer de las instrucciones a GPU tan atómicas como sean posibles y portarle datos sobre la forma más conveniente y la prioridad de ejecución de las mismas. Un ejemplo de esto es la publicación referencia 5 de SLI, en la que investigan el framework open source OpenArc para computación heterogénea y paralela eficiente. Referencia 5, Sejong Lee and Jeffrey S. Vedder, OpenArc, Open Accelerator Research Computer for Directive-Based Efficient Heterogeneous Computing in Proceedings in 23rd International Symposium of High Performance Parallel and Distributed Computing, páginas 115 a la 120, año 2014. Se decide dejar el tema de evolución de computadores hasta aquí debido a que existen muchos otros temas de evolución tecnológica en los últimos 15 años. Los compiladores, aunque son la columna vertebral de la misma programación, no se les ha puesto la misma atención que otros temas de investigación y puede que en el futuro se conviertan en el reactivo limitante para futuros desarrollos asociados. 1.2.2 Mecanismos de evaluación de correctitud formales. La lógica de Hoare fue discutida en el libro del profesor Peña en un sistema formal propuesto para poder razonar sobre las especificaciones funcionales e intenciones semánticas de un lenguaje. Durante muchos años se ha buscado adaptarla para poder implementarla de forma más sencilla. Al pasar los años, la aparición de nuevos mecanismos o sistemas formales ha sido escasa y se hará una mención especial al final de la sección. Sin embargo, lo que se ha desarrollado en el tiempo, dadas las herramientas existentes, es la adaptación de los mismos y una extensa gama de demostraciones de correctitud para diferentes algoritmos usados hoy en día. Ejemplos pueden ser algoritmo de unificación cuadrática, matchmaking de máximo producto con máximo peso, algoritmo F5, reconstrucción de bases de datos, desplazamiento de ramas, entre otros muchos otros. Referencia 6, José Luis Reina, Francisco Jesús, Martín Mateos, José Antonio Alonso, and María José Hidalgo, Formal Correctness of a Quadratic Unification Algorithm, Journal of Automated Reasoning, 3712, página 67 a la 92, año 2006. Referencia 7, Mohsin Bayati, Deborah Salah, Mayank Sharma, Mass Product for Maximum Weight Matching,
Convergence, Correctness, and LPEF Duality, IEEE Transactions on Information Theory, 54.3, para 1241, la 1251, año 2008. Johnson Duncan 1, A New Proof for the Correctness of the F5 Algorithms, Science China Mathematics, 56.4, páginas 745 a las 756, 2003. Olguzola, Mario Fassan, and Martin S. Oliver, Correctness Proof for Database Reconstruction Algorithm, Digital Investigation, 92, páginas 138 a las 150, 2012. Jaap Ponder and Claudio Saccherotti Coin on the Correctness of Apparent Displacement Algorithms in International Conference and Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, page 605 a 619, Springer, 2014. Este tema específico se ve abordado por una poca poblada selección de grupos de investigación en la intersección de la matemática teórica con las ciencias de la computación, lo que hace más reducida y con menos atención. Las aplicaciones prácticas de este tema se pueden ver de forma indirecta al traer la absoluta seguridad factual de las intenciones y efectividad del algoritmo destinado a cada trabajo. Sin embargo, la demostración de cada algoritmo no es un proceso trivial y muchas veces se toman algoritmos pequeños y específicos usados como bloques de aplicación, muchos más complejas. Una herramienta asociada a este problema y también a una de las causantes del premio Turing conferido a Robin Miller en 1991 es el sistema LSF. Esa fue la primera herramienta de demostración automática de teoremas y la base para una nueva generación de sistemas del mismo tipo. Una ayuda computacional gigante para el tratamiento de teoremas hoy en día. Figura 1, Robin Miller. Se aprovecha este espacio para hacer una mención especial a la concreción publicada de lógica de separación propuesta por John C. Reynolds y Peter O'Hearn a principios del 2019. La lógica de separación se define a sí misma como una extensión sobre la base de la lógica de Hoare que facilita la representación formal de ciertas herramientas usadas comúnmente en los lenguajes de hoy en día. Estos puntos son: manejo de punteros a estructuras, transferencias de propiedad, separación virtual o razonamiento modular, concurrencia, CSL. La CSL es una variación de la lógica de separación propuesta por el razonamiento individual de hilos concurrentes que acceden a unidades de almacenamiento diferentes, reemplazando así las restricciones de razonamiento por niveles de alcance. 1.2.3 Sistemas gestores de bases de datos, DBMS. Los famosos y muy usados hoy en día DBMS son realmente el resultado de una larga evolución a través del tiempo. La capacidad de nuestras diferentes unidades de almacenamiento ha crecido exponencialmente desde el anterior siglo y estos sistemas han visto la necesidad de evolucionar también. Algunos ejemplos y sus fechas de lanzamiento: MySQL, 23 de mayo de 1995, PostgreSQL, 8 de julio de 1996, MariaDB, 29 de octubre de 2009, Microsoft SQL Server, 24 de abril de 1989. Desde aquel entonces, tanto estos sistemas como el lenguaje de programación dedicado asociado a él han tenido muchas optimizaciones. Un lenguaje destinado específicamente para el manejo de los datos pedía a gritos algoritmos y todo truco imaginable con tal de acelerar procesos de búsqueda. El modelo relacional es predominante y el primero que es enseñado en el tema hoy día. Importante mencionar aquí a su reconocido autor galardonado con el premio Turing en 1981, Edgar F. Cote. Figura 2, Edgar Frank Cote. A medida que entramos al nuevo milenio, un paso en una dirección diferente se dio con la invención e implementación de un nuevo tipo de modelo de bases de datos llamadas NoSQL. Con su nombre lo que implica es que trataban de desviarse la tendencia de usar modelo relacional y SQL como su lenguaje consultor. Las bases de datos NoSQL tienen sus puntos fuertes diferentes al modelo relacional. Son bases de datos con algunas variaciones dedicadas específicamente a poder soportar cantidades gigantes de datos relativo a las relacionales y permitir fácil y veloz escritura y lectura de los datos. Varios sistemas basados en NoSQL suelen ser distribuidos y
datos de forma redundante en diferentes servidores usando frecuentemente una tabla hash distribuida. Sistemas se podrían ver en la capacidad de escalar colocando más servidores y con amplia tolerancia a fallos. Este paradigma no cumple con operaciones como join y triggers y tampoco puede asegurar el estándar ACID, entre otras cosas. No obstante, el paradigma no apunta a reemplazar el modelo relacional, sino a ser una herramienta más adecuada dadas las circunstancias. 1.2.4 Computación concurrente y paralela. En varias instancias, ambas palabras, concurrente y paralelo, se usan en el hablar cotidiano en las ciencias de la computación de forma indistinguible cuando en efecto están relacionadas pero no quieren decir lo mismo. La computación concurrente sería la primera en aparecer en escena teórica cerca de 1960 gracias a aportes de Dijkstra. Existe en contraste con el paradigma secuencial y quiere imputar el hecho de no tener que esperar a que todos los otros cálculos previos en la CPU hayan terminado, pero para poder iniciar con los pendientes, un paradigma en el que varios programas avanzan al mismo tiempo. La computación paralela se propondría décadas después y hace referencia también a diferentes programas ejecutándose concurrentemente, pero con un énfasis en cierto tipo de comunicación entre ellos. La computación paralela iniciaría en forma cuando máquinas con múltiples núcleos fuesen capaces de dividir un cierto problema en otros más pequeños que puedan resolverse cada uno por separado. Al mismo tiempo, y la salida de todos aquellos pudiese reconstruir una solución para el problema inicial. En las últimas décadas se le ha dado un valor mucho mayor a esta habilidad y se ha incrementado de forma exponencial nuestra frecuencia y eficacia de uso de la computación paralela. Fenómenos como la inteligencia artificial o el blockchain dieron un gigantesco impulso a la necesidad de GPUs y el avance tecnológico de estas guió directamente a ingeniería e investigación en computación paralela. Un ejemplo de investigación que se encuentra en la intersección de lo anterior mencionado podría ser una publicación en la IEEE en 2011 dirigida por S.W. Kern, actual vicepresidente de arquitecturas en NVIDIA, en la que se discuten las grandes capacidades y potencial futuro de las GPUs que convertirían en componentes esenciales para la investigación de una gran variedad de ramas. Referencia 12. Stephen W. Keller, William J. Daly, Berkeley Kelly, Michael Garland, and David Glasgow, GPUs and the Future of Parallel Computing, IEEE Micro, 31.5, página 7 a la 17, año 2011. Aquí aparece apropiado mencionar por primera vez a Leslie Lamport, ganador del premio Turing en 2013, gracias a sus contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes. Notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas y consistencia secuencial. Figura 3. Leslie Lamport. Se mencionará otra vez en capítulos más adelante cuando se hable de la computación distribuida donde cae mayoría de su trabajo. Sin embargo, Lamport hizo dos aportes al tema del paralelismo que son dignos de mención. El algoritmo de la panadería, creado para implementar la exclusión mutua de n procesos o hilos de ejecución. La firma de Lamport-Diffie, que es un esquema de firma digital con un par de claves de un solo uso. Esta firma se aplica sobre mensajes sin efectuar ninguna modificación previa a ellos. 1.2.5 Inteligencia artificial. Para los conocedores del tema de inteligencia artificial no les será sorpresa que se afirme que dicho tema fue engendrado hace más de 50 años, a mediados de los 60, por el ahora llamado padre de la inteligencia artificial, Marvin Minsky. Figura 4. Marvin Minsky. Minsky es fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT y fue galardonado con el premio Turing por sus aportes a la inteligencia artificial en 1969. Dos renombrados trabajos de dichos años serían Perceptrons y Artificial Intelligence, en los que se plantea desde un punto contextual y relativo a la programación ordinaria las diferencias entre la secuenciación explícita de una tarea a hacer y la abstracción del aprendizaje planteado los perceptores como dicha unidad atómica capaz de marcar la diferencia. El tiempo avanzando y se considera la concatenación de perceptrones como un siguiente paso, las llamadas capas, y el campo seguía a la creación de los llamados sistemas expertos.
Los sistemas expertos tienen una cierta similitud con el paradigma declarativo de programación. Se les enseña ciertas reglas y restricciones así como un objetivo y tratan de simular los procesos llevados a cabo laboralmente por diferentes expertos. En su época de auge se intentaron aplicar a la traducción de lenguajes o el diagnóstico médico, entre muchas otras cosas. Con los años cada vez se resulta más evidente que los problemas a tratar resultan ser muy complicados y con muchas reglas sin garantizar convergencia en una solución por el comportamiento deseado de cada sistema experto. Lentamente la financiación de investigación se desvanece y se le emplea más tiempo a otros paradigmas de aprendizaje. Aunque su tiempo de publicación no fue considerado el hito histórico que es ahora, la historia de la inteligencia artificial toma un giro inesperado empezando en el 1986 con Geoffrey Hinton. Él publica en 1986 un artículo científico muy importante titulado Learning Internal Representations by Error Propagation, el cual se podría considerar el primer paso para el nacimiento del hoy conocido Deep Learning. El problema sería que es publicado en una época donde no se superaba los actuales modelos y su implementación completa parecía fantasía. Referencia 15. David E. Rumhernan, Geoffrey N. Hinton, and Ronald J. Williams. Learning Internal Representation by Error Propagation. Technical Report, California, Universidad de San Diego, La Jolla, Institute for Cognitive Science, 1985. Más de tres décadas después, Geoffrey Hinton sigue convenciendo de la simple superioridad de su propuesta y en 2012 publica un artículo titulado Imagined Classification with Deep Convolutional Neural Networks, en el que demuestra efectivamente la superioridad de su paradigma sobre los otros del momento en el campo del Machine Learning, específicamente la clasificación de imágenes. Referencia 16. Alex Krzyzewski, Ila Subtlev, and Geoffrey E. Hinton, Imagined Classification with Deep Convolutional Neural Networks in Advances in Neural Information Processing Systems, páginas 1097 a 1105, 2012. Desde ese entonces, el boom del Deep Learning y sus aplicaciones se vuelven incontables. Geoffrey Hinton junto a Joshua Bengio y Jan LeCun ganan el premio Turing en 2018 por sus aportes al Deep Learning. Figura A, Geoffrey Hinton. Figura B, Joshua Bengio. Figura C, Jan LeCun.